Nos vamos al distrito 16. Si mi conocimiento de la geografía política no me falla, esto es por ahí por San Fernando, en la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Ahí fue electo convencional constituyente el militante de la UDI, que es abogado, Ricardo Neumann, que está en comunicación telefónica con nosotros en el por teléfono, ex convencional constituyente. Ricardo Neumann, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, qué gusto estar con ustedes acá desde San Fernando con un poquito de frío. Yo soy independiente, no soy militante, soy independiente con cupo UDI. Ah, pero fuiste por cupo UDI, sí, en todo caso. Exactamente, ya, perfecto. Pero no es lo mismo. Vale la corrección y pido disculpas, estaba malo la información de la PCN. Bueno, en fin, démosle nomás. Sí, Ricardo, muy buenos días, María José por acá. Has tenido ciertas declaraciones cuando te han preguntado cuál será tu rol después ya de que este hemiciclo ya ha finalizado, el de la propuesta de nueva constitución. Has señalado que fue un año intenso, que fue desgastante, tanto física como mentalmente. También señalaste que estuviste expuesto a situaciones complicadas. Si pudieras ser más preciso acá en Buena Costumbre, ¿cuáles fueron las situaciones más complicadas y más desgastantes de este largo proceso de nueva constitución? Mira, yo creo que la frustración de haber entrado a este proceso hace un año con las ganas de generar los acuerdos que pudieran proyectar a Chile hacia el futuro por los próximos 40, 50 años, esperando que dentro del hemiciclo de la convención se diera el diálogo, se diera la deliberación, que pudiéramos todos de alguna forma poner nuestro granito de arena en un texto que pudiera representar a todos, que construyera la famosa casa de todos que tanto se hablaba en el plebiscito de entrada. Yo te diría que al final eso es lo desgastante, el irse dando cuenta progresivamente en la medida que iban avanzando los meses que esto no iba a ser un proceso tan deliberativo como el que uno esperaba, que básicamente los 2/3 se iban armando con una izquierda que solamente tenía que ponerse de acuerdo consigo misma, y que pese a que mi sector presentó más del 40% de las iniciativas constituyentes, siendo nosotros menos de un 25%, saber que quedó prácticamente todo afuera, yo te diría que eso es lo complicado, y obviamente eso se iba dando con un ambiente que se iba tensionando cada vez más, pero más allá de quizás las dificultades del momento, de repente las tensiones o cuando se aprobaban cosas delicadas que nos aplaudían casi que en la cara, yo te diría que lo más complicado es la desilusión de las expectativas que uno tenía. Yo creo que esa desilusión que de alguna forma yo viví este año también es la desilusión que vivieron la mayoría de los chilenos, que también yo creo que esperaban algo distinto de este proceso. Ahora, y para hacer un punto, Ricardo, hay quienes señalan que en la Convención Constituyente finalmente se demostró lo que es Chile, el espejo de Chile, es decir, que hay sectores en nuestro país que no conversan, y ante eso, ¿hay alguna crítica o autocrítica de parte de su conglomerado, de la coalición que se podría haber formado de la bancada de derecha de la Convención Constituyente? Porque ¿cómo se explica, verdad, que se participó un año en un proceso que implica un proyecto, verdad, de país, y que no exista finalmente nada que defender de esta Constitución? De hecho, se critica muchas veces que su sector rechazó cuestiones que eran prácticamente unanimidad, como por ejemplo la defensa del Banco Central y la autonomía que persistió en este nuevo proyecto de texto constituyente. Solo para tocar lo último, que creo que es poco exacto, nosotros fuimos los principales impulsores del Banco Central, de la autonomía del Banco Central, de hecho. Lo que pasó al final es que nosotros no quedamos conforme con la fórmula final que establecía una coordinación directa entre el Banco Central y el gobierno, cosa que nos parece que es una fórmula que deja abierta la posibilidad de que el gobierno intervenga en las políticas monetarias del Banco Central, y por eso votamos en contra, pero hay que ser cuidadoso con eso, porque si nosotros votamos en contra finalmente con la fórmula del Banco Central, no es que uno esté en contra del Banco Central, sino que uno finalmente está en contra de la fórmula abierta que quedó la redacción. Mira, yo en relación a la pregunta original, por supuesto que probablemente la Convención Constitucional es la instancia, digamos, más diversa que ha tenido la representación política en Chile. Yo creo que eso es evidente, pero es difícil decir que sea un espejo. Hubieron 17 escaños reservados, o sea, más del 10% de la Convención Constitucional fueron escaños privilegiados que fueron elegidos con un sistema distinto. De hecho, si uno suma a los 17 escaños reservados,
nos suman lo que sacó 1 o 2 convencionales solamente por el sistema tradicional. Entonces, ya de ahí, de alguna forma, tú dices, bueno, parece que esta democracia, una persona, un voto, está más o menos distorsionada, independiente de que era parte de las reglas del juego. Lo mismo con las reglas de los independientes, que finalmente tuvieron y se asociaron a las mismas reglas de los partidos políticos, solo que los partidos políticos tenían un montón de cargas más dentro del sistema electoral. Por lo tanto, hay ciertos elementos que hacen que, pese a que el órgano constituyente era súper representativo, de eso no hay duda, no sé si sea 100% representativo lo que hubiera resultado si es que esto se hubiera elegido con la regla clásica democrática de una persona, un voto. Y lo otro es que, mira, nosotros propusimos, de verdad. Como te digo, 40% de las propuestas, habiendo sido menos del 25%, fueron de nuestro sector, fueron hechas de buena fe. Más del 60% de las indicaciones también, o sea, incluso la actitud de trabajar sobre el texto ajeno, que eso es una indicación. Más del 60% de las indicaciones fueron también de mi sector. Estuvimos todo el tiempo, hasta el último día, con el mejor de los ánimos para poder participar como corresponde y representar a la gente que votó por nosotros como corresponde, pero llegaba el momento de las votaciones y lamentablemente llegaba un sector muchas veces con los informes de las comisiones ya cocinados desde antes, dejándonos fuera cosas que habíamos conversado en las comisiones. Entonces fue muy complicado. Por supuesto que siempre se puede hacer más, pero cuando hay una estructura que tiene tal nivel de evidencia de una mayoría, que la tuvo la izquierda, evidentemente, en este proceso, con una minoría, yo creo que es, o sea, la minoría, por mucho que trate de participar, es la mayoría la que tuvo que haber tenido la actitud de acogerlo. Estaba leyendo acá la ficha biográfica y efectivamente, me disculpo de nuevo porque apareces como político independiente en la ficha también de la Biblioteca del Congreso Nacional, y estoy leyendo acá que eres abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tienes un magíster en la Universidad de Columbia y que además ha sido director del programa ejecutivo de Jóvenes al Servicio de Chile de la Fundación Jaime Guzmán. Por lo tanto, uno te presume cercano a la UDI y también a uno de sus principales ideólogos, si no el principal, que es Jaime Guzmán. Y voy a leer una frase de Jaime Guzmán. Dice: la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Lo primero, hay que destacar la pluma de Jaime Guzmán, que era francamente notable. Y lo segundo es, ¿por qué a la derecha le molestó tanto esta norma de los 4/7 y del plebiscito obligatorio para reformar ciertas materias en circunstancias que uno de sus principales, yo diría, líderes históricos proponía algo similar para la Constitución del 80 que nos rige hasta ahora? Sí, bueno, varias cosas. Primero, claro, efectivamente yo soy independiente, pero profundamente gremialista, y en ese sentido una de las personas que yo considero que son referentes, más allá si uno de izquierda o de derecha, referente de nuestra historia constitucional en Chile es, por supuesto, Jaime Guzmán, que fue, antes que un político, un gran profesor de Derecho Constitucional. En segundo lugar, la cita que tú dices, yo creo que apunta a lo siguiente. Las constituciones son en esencia normas jurídicas que tienen por objetivo constituirnos como una comunidad política que pueda generar acuerdos entre personas que pensamos distintos, acuerdos que sean pacíficos. Era justamente lo que a Chile le faltaba. El origen de este proceso constituyente fue justamente la paz social, la tan anhelada paz social. Y por eso las constituciones son reglas, son normas, son instituciones democráticas en las que, independiente que gane la izquierda o la derecha, en 30, 40 años, que son los tiempos de vida de una constitución, nosotros podamos vivir en paz y ponernos de acuerdo de manera pacífica entre personas que pensamos distinto. Y eso es de la esencia de las constituciones. Lamentablemente esta constitución no cumple ese objetivo, porque la estructura, el sistema político, que es de hecho
hecho lo que más se ha criticado últimamente por los expertos, está a tal punto desequilibrado que afecta profundamente la alternancia en el poder y afecta profundamente el equilibrio de pesos y contrapesos que tienen que tener los diversos poderes del Estado entre sí. Y eso es grave y es una cuestión que, insisto, va más allá de una opinión de la derecha hacia la izquierda, de la izquierda hacia la derecha, tiene que ver con la esencia de las constituciones, que son normas jurídicas generales que nos permiten ponernos de acuerdo en la estructura del poder para que vivamos en paz social independiente quien sea el que gobierne, y eso no se está cumpliendo. En relación a los quórum, más allá de los 4/7, de los 2/3, la verdad es que las constituciones siempre se reforman a través de quórum. Los quórum tienen que ser altos porque tienen que reflejar no solamente al 50% más uno, como decía, las constituciones tienen que ser transversalmente representativas, y el que se exijan quórum alto hace que efectivamente se esté representando una transversalidad importante de la población. Yo creo que el problema no está específicamente en los quórum, está en la necesidad de un referéndum ratificatorio que se le impone al final, que es una innovación. Eso no estaba en nuestro ordenamiento jurídico, pero por sobre todo... Pero es un mecanismo de democracia directa, el referéndum. Es un mecanismo de democracia directa, pero no sabemos en qué casos va a aplicar. Yo considero que la democracia directa es positiva en la medida en que tengamos certeza en qué momento se aplica. Nosotros acá no sabemos en qué tipo de materias va a aplicar, pero como te digo, más allá del referéndum ratificatorio, que yo lo estoy comentando como un elemento adicional que tú no habías nombrado, lo que creo que es grave, y es más grave que incluso el más alto de los quórum, es el famoso consentimiento indígena. Se establece en el borrador de la convención que cualquier modificación que afecte los derechos de los pueblos originarios requiere el consentimiento previo, libre y informado de estos. Por lo tanto, en concreto, cualquier modificación, cualquier corrección, cualquier cambio que quiera hacerse a este mal texto borrador de la Convención Constitucional no solamente requiere de quórum alto, no solamente requiere de un referéndum ratificatorio que podemos discutir si es que es bueno, es malo, etcétera, pero requiere del consentimiento previo, libre e informado de solamente un sector de la población definido por raza. Sí, pero eso es cuando les afecte sus intereses, y además eso no es más que ratificar lo que establece el convenio 169 de la OIT, ¿o no? No, eso no es verdad. Primero es cuando se les afecte sus derechos, y dentro de los derechos se establece el derecho a la cosmovisión indígena, se establece el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, cualquier afectación de cambio en la Constitución, los pueblos originarios legítimamente podrían decir que están siendo afectados. Eso es lo primero. Y lo segundo, y qué bueno que me lo preguntas porque es una confusión que está bien repetida, digamos, es completamente distinto al convenio 169 de la OIT. El estándar del convenio 169 de la OIT es la consulta indígena. O sea, en materia que afecten a los pueblos originarios, la política pública tiene que consultar a los pueblos originarios, lo que me parece muy bien. Pero el único lugar del mundo en donde el estándar de consulta se sube a consentimiento previo, libre e informado es justamente a través de esta norma que estoy comentando. Entonces, solo para terminar la idea, a mí lo que me parece complicado es que hoy día hay muchos sectores que dicen, no, pero bueno, si sabemos que a nadie le gusta el texto como está, que solamente 1 de cada 10 chilenos parece que aprobaría esto como está, aprobemos para reformar, vamos arreglando esto en el camino. Pero la verdad es que a partir de esta norma que estamos comentando, este texto es absolutamente incorregible, irreformable, porque una constitución tan profundamente indigenista como este, que otorga tantas ventajas y tantos privilegios solamente a un segmento de la población que hoy día tiene poder de veto a estos cambios, hace que en la práctica este borrador sea prácticamente irreformable, y eso es lo que yo considero que es más complicado. Me gustaría solo hacer un punto. ¿Podríamos concordar que las afirmaciones que tú estás haciendo respecto de el consentimiento indígena es interpretable? ¿Que hay otros personeros de la Convención Constitucional, abogados como tú, especialistas, en fin, sostienen lo contrario? O sea, no es una verdad absoluta lo que tú estás... O sea, si nosotros estuviéramos abriendo un debate respecto de este punto, que no es el caso, porque nosotros estamos tratando de preguntar acá, habría opiniones encontradas. ¿Podemos tener ese acuerdo entre ambos? Sí, pero Ricardo, además... Claro, a especificar que son cuestiones que le afecten, porque han habido muchas declaraciones y afirmaciones que han señalado que los pueblos originarios tendrían una especie de veto ante cualquier cambio constitucional. Y eso no es así, pues son materias que les afectan. Claro. Ahora, ¿cuáles son? Las tendrá que definir la ley, ¿o no? Mira, voy a leer directamente porque yo creo que hay poco margen de interpretación. Evidentemente yo creo, y esto, ojo, que la armonización trató de cambiarse este inciso, pues yo creo que la misma izquierda se dio cuenta de que este candado se les pasó.
y que lamentablemente con este candado se hace absolutamente irreformable la Constitución, y por lo tanto este discurso de aprobar para reformar se le iba a las pailas. O sea, trataron de modificarlo en armonización y no les resultó. Y yo creo que hay poco margen de interpretación, y creo que más que decir que lo que dice el abogado del lado X, de lo que dice el abogado del lado Y, leamos el texto. Los pueblos y naciones, este es el inciso segundo del artículo 7, que después de armonización, la verdad es que pudo haber quedado en otro, yo lo tengo aquí del texto pero el texto que quedó en el fondo. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Como te digo, pero no es en todos. No es en todos. Dentro de los derechos reconocidos en la Constitución se establece el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al autogobierno, el derecho a la cosmovisión indígena, el derecho a la restitución de tierra. Por lo tanto, si tú hablas de cosmovisión, que de hecho es un concepto también que es novedoso en esta Constitución, que implica básicamente toda la visión del universo, cualquier cambio, cualquier afectación, incluso en el sistema político, si uno dice, mira, vamos a cambiar la composición de los integrantes de la Cámara Plurinacional. Una cosa que uno diría, bueno, tiene que ver con el sistema político, pero legítimamente los pueblos originarios pueden decir, no, porque efectivamente yo tengo escaños reservados en la composición del sistema político. Por lo tanto, es tan transversal el nivel de privilegio, el estatuto jurídico privilegiado que implica la plurinacionalidad en este borrador de Constitución. Es tan transversal a todos los temas de la Constitución que prácticamente cualquier cambio o modificación de este necesitaría el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios, que la verdad es que yo creo que van a ejercer su poder de veto legítimamente, porque no creo que quieran cambiar una Constitución que los beneficia tan profundamente como lo hace este texto. Oye, desgraciadamente, sí. Ricardo Neumann, ex convencional constituyente independiente en cupo de la UDI del distrito 16 de San Fernando. Se nos acabó el tiempo. Chuta, se acabó el tiempo. Se pasó volando. Pero podríamos hablar de la plurinacionalidad por mucho más tiempo, porque es algo, como tal señalaba Álvaro, también debatible. No sabemos si o falta una mayor bajada informativa para saber si la convención, para saber si el texto propuesto en definitiva interpreta el convenio 169, sí. Porque el convenio 169, tal como señalaba Ricardo, establece la consulta, que es un estándar general, pero cuando los pueblos, ¿verdad?, son reubicados, y cuando tiene que ver todo con en relación o en materia de traslado, de reubicación de los pueblos indígenas, sí, en el convenio 169 se establece el consentimiento. Entonces ahí hay cuestiones que son ya más debatibles. Es ley porque está ratificado, digamos, tiene rango constitucional, por lo tanto. Ricardo, quedamos pendientes para otra oportunidad, porque todavía nos quedan 2 meses. De todas maneras. Así de todas maneras, y bueno, la plurinacionalidad, como ustedes dicen, da para mucho. Yo creo que uno de los elementos más disruptivos que tiene este borrador rompe con la igualdad ante la ley. Y bueno, a leer bien el borrador y a informarse, porque el 4 de septiembre tenemos que tomar probablemente la decisión más importante de nuestras vías democráticas. Así que muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias a ti por aceptarla, y nos estamos viendo pronto. Que esté muy bien. Chao. Igualmente, chao.